estar aquí en comunión, como decía la alabanza, qué bueno que los hermanos están juntos en armonía. Gracias a Dios. Esta semana, durante los diferentes lugares donde me desplazaba, veía que ya de nuevo se están usando los cubrebocas. Hay jóvenes, hay personas adultas que vuelven a usar el cubrebocas, pues tal vez estén enfermos y no quieren enfermar a los demás o no quieren enfermarse. Y me hizo recordar el tiempo que estuvimos congregándonos con tapabocas, ¿verdad? Era interesante descubrir o imaginar los rostros de quienes nos visitaban, y había gente que venía por primera vez y pues teníamos que echar a volar la imaginación pensando en qué rostro tendría, ¿no? Es más, si estaban enojados o estaban contentos, porque no veíamos más que los ojos, ¿no? Y yo decía, te veo sonreír con los ojos. Quién sabe si estaba sonriendo o si estaba durmiendo, pero yo decía, te veo sonreír con los ojos. Pero a la verdad, pues fue un tiempo especial en donde nos veíamos a medias, pero ahora nos vemos tal como somos, ¿verdad? Podemos ver nuestro rostro. Pero siempre podemos ver que no todos los rostros están felices, están contentos. Podemos ver rostros preocupados, podemos ver rostros tristes y a veces también rostros enojados. Y es una situación que no solo vivimos como iglesia, sino que está viviendo el mundo en su totalidad. Hay gente que se ve que está enojada con ellas mismas, con ellos mismos. Se ven molestos. Pero pues hoy tenemos un mensaje lleno de gran bendición que nos habla de regocijarnos siempre en el Señor. Fíjense, dice la palabra del Señor, el rostro refleja lo que hay en el corazón. El rostro refleja lo que hay en el corazón. Y podemos ver otra vez que hay corazones tristes, corazones preocupados, corazones en un desasosiego enorme, porque se ve en el rostro. El rostro refleja lo que hay en el corazón. Y es una frase que se encuentra en el versículo 19 de Proverbios 27, en donde dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Entonces es interesante observar. Me decía un pastor, alguna vez tuvimos pues una diferencia, y me dice, pero es que tu frente es como un display, se te ve que estás pero molesto, ¿verdad? Pues no sé, o sea, no he tenido la curiosidad de irme a mirar al espejo a ver cómo me veo, pero en realidad esa es la verdad. El rostro es lo que refleja, el rostro refleja lo que hay en el corazón. Y déjenme platicarles una pequeña historia de Juan Wesley en su juventud. Juan Wesley era un joven de muy buena apariencia, dicen, y de muy buenos modales. Y se había criado en un hogar cristiano. A la edad de 21 años, Wesley se matriculó en una prestigiosa universidad en Oxford, Inglaterra. Y a pesar de su inteligencia a esa edad y de su popularidad, se expresaba, hablaba con sarcasmo, con un gran sarcasmo que pues de alguna manera ocultaba un corazón amargado. Una noche, sin embargo,
tuvo una experiencia que podríamos calificar que marcó su vida. Juan Wesley conoció a un conserje en el colegio que siempre mostraba una actitud alegre. Este conserje pues contagiaba su alegría y constantemente este conserje le daba gracias a Dios. Entonces entró en conversación con este joven, Wesley, con este hombre, y Wesley se dio cuenta que era un hombre muy, pero muy pobre, el que hacía el aseo. ¿Por qué? Solo tenía un abrigo y dormía en lo que nosotros conocemos un petate, porque no le alcanzaba el dinero para una cama. Y al darse cuenta de la condición que tenía el hombre en su pobreza, Wesley le dijo de manera sarcástica: oye, ¿y por qué más le das gracias a Dios? Y el hombre le sonrió y le contestó. Y esa respuesta debe de hacernos reflexionar. ¿Qué fue lo que le contestó este hombre sin muchos bienes, sin mucho dinero, pero con un gran gozo? Le dijo: le doy gracias a Dios porque me ha dado la vida, porque me ha dado un corazón para amarle y sobre todo el deseo de servirle. Un hombre con un gran gozo. No habló de los bienes que no tenía, ni de las comodidades de las cuales él carecía, sino que estaba gozoso por lo que Dios le había dado. Y así le contestó a Wesley cuando le preguntó: ¿de qué más le das gracias a Dios? Y le doy gracias porque me ha dado la vida, un corazón para amarle y sobre todo un deseo de servirle. Hermanos, una actitud que muchos debíamos de tener, gozosos, regocijados por lo que Dios nos da. Wesley se dio cuenta de que este hombre tenía algo que a él le faltaba. Este hombre conocía el verdadero gozo, no lo que da el dinero, ni las comodidades, ni el prestigio, sino el verdadero gozo de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Juan Wesley luego se convirtió en uno de los fundadores del movimiento metodista. Tuvo que conocer a Jesús de una manera personal. El testimonio de este hombre fue parte del proceso que lo llevó a encontrarse personalmente con Jesucristo. Así que, amados hermanos, nosotros constantemente estamos tomando decisiones que nos pueden poner en un gran gozo o tomar decisiones que nos alejen del gozo. Y así es nuestra vida, de todos los días, tomando decisiones que nos llevarán a tener gozo o alejarnos de él. A la verdad, hermanos, no podemos controlar directamente nuestras emociones. No podemos decir: hoy voy a estar todo el día feliz, y así cambiar lo que sentimos por dentro. Pero lo que sí podemos es tomar acciones que nos llevarán a tener gozo, a tener gozo. Este mensaje está basado solamente en un versículo de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1 de los Filipenses 3. Lo pongo en la pantalla en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: por los demás, hermanos míos,
alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Hermanos, este pequeño versículo tiene poder para entender lo que el Señor quiere de ti y de mí. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Y el apóstol Pablo reconoce que esto lo ha estado diciendo con frecuencia y dice: para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Aquí vemos cómo Dios nos llama como su pueblo a regocijarnos en lo que Él ha hecho por nosotros en el Señor Jesucristo. En lugar de dejar que las circunstancias determinen nuestros sentimientos, tomemos la decisión de alegrarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos da el gozo. Nosotros solo tenemos que cultivarlo. El gozo, ¿y por qué cultivarlo? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. ¿Y qué se hace con un fruto? Se cuida, se cultiva. En Gálatas 5:22 nos dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Fíjense, el orden de estas virtudes, amor, gozo, tiene mucha importancia y viene inmediatamente después del amor, que es fundamental, y viene el gozo. Es el fruto del Espíritu y por eso debemos aprender a cultivar. Por supuesto que hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero hoy hacemos énfasis en el gozo. El Espíritu Santo nos da, ¿qué? El gozo. El gozo. Ahora, como cualquier fruto, lo tenemos que cuidar y cultivar. Imagínate que hoy nos dieran un árbol de limón, seríamos casi millonarios, ¿no? Porque el limón creo que anda por las nubes. Entonces imaginémonos qué haríamos con un árbol de limón. ¿Lo dejamos a un lado? ¿No lo cultivamos? ¿No le echamos agua? ¿No lo podamos? Si nos dan un árbol de un fruto, tenemos que cultivarlo para que nos dé más fruto. No podemos dejarlo tirado y pensar que nos dará lo que buscamos. Hermanos, de la misma manera, de igual modo, el Espíritu Santo nos produce el fruto del gozo, pero hay cosas que debemos de hacer para cultivarlo. Fíjate una cosa, amada iglesia. Si quisiéramos resumir el cristianismo en 4 palabras, esta sería la mejor frase que podríamos usar. Si quisiéramos resumir el cristianismo en 4 palabras, esta frase lo podríamos usar. Gozaos en el Señor. Esa es una clave, una distinción del cristiano. Gozaos en el Señor. Esta es la marca de una vida espiritual, de un cristiano verdaderamente espiritual. ¿Qué? El gozo. El gozo. No podemos decir que creemos en Cristo, en su obra redentora, en su muerte en una cruz y su resurrección,
si andamos tristes, enojados. Nosotros como creyentes debemos gozarnos en el Señor. Esa es la marca distintiva de un cristiano victorioso. Es la única actitud que invariablemente va a traer paz, alegría a nuestra vida y a nuestro corazón. Así que esto es lo que repite una y otra vez el apóstol Pablo: gozaos en el Señor. Él sabe que lo ha dicho muchas veces antes y lo va a continuar diciendo 2 veces más antes de terminar esta carta a los filipenses. Pero es tan importante que no le importa decirlo cuantas veces sea necesario. Gozaos en el Señor. Y es prudente que los filipenses lo escucharan. Y es prudente que nosotros lo escuchemos, lo entendamos, lo comprendamos lo mejor posible. El apóstol Pablo a lo largo de la carta a los filipenses enfatiza el gozo que proviene de una relación íntima con Cristo, a pesar de las circunstancias adversas. Pablo continuamente anima a los creyentes a regocijarse en el Señor. Aquí en este versículo, Filipenses 3:1, él reitera esta exhortación y destaca la seguridad y la estabilidad que vienen al mantener nuestro gozo en Dios. Tenemos que ser congruentes. Si crees en Dios, en su poder, en su gracia, en su misericordia, no puedes por ahí andar tristeando, ni causando lástimas, con tu expresión, con tus palabras, con esas actitudes. Nuestra vida debe ser congruente con lo que creemos y en quién creemos. Lo primero que debemos comprender, amados hermanos, si queremos cultivar el gozo en nuestras vidas, es que el gozo no es una opción. No es una opción, es un mandato. El mandato de regocijarse. El apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras, Filipenses 3:1, dice: por lo demás, indicando que este es un principio esencial para la vida cristiana. Un principio esencial para la vida cristiana. El gozo en el Señor, otra vez, no es una opción, sino una orden que debemos de seguir los domingos. No todos los días. Porque aquí podemos venir y a dar una buena cara. Pero el gozo y la orden es que estemos gozosos todos los días, cultivando ese fruto que Dios nos da. Entonces, lo primero que debemos de comprender es que es un mandato, es un principio esencial, que no es una opción, y es una orden que debemos de seguir todos los días. Tal vez a algunos les dure el gozo de la alabanza y la predicación hasta por ahí de las 8 de la noche, y después piensan que mañana es lunes y que vamos a ir a trabajar y que vamos a ir a estudiar y que nos vamos a ir a enfrentar con muchos problemas y el gozo. No, el gozo debe de ser permanente. Qué bueno que mañana voy a ir a trabajar. Qué bueno que voy a ir a estudiar. Qué bueno que voy a hacer mis tareas cotidianas. Es un mandato de que debemos de seguir en todo tiempo. El gozo del que habla el apóstol Pablo no depende de lo que nos rodea
o de nuestras circunstancias. No. Hay muchas cosas que nos rodean que no son precisamente las mejores. Vamos a vivir circunstancias que no esperábamos, que puede ser que nos lleguen por sorpresa. Pero el gozo no depende de lo que nos rodea o de las circunstancias. El mismo apóstol Pablo escribe desde una prisión. Y ya hemos considerado que la prisión en eso entonces no son como barrientos. Eran algo verdaderamente terrible. Y él mismo está escribiendo que nos regocijemos en esa circunstancia en que él está viviendo. Y está invitando a los filipenses a regocijarse. Regocijarse en el Señor es una decisión diaria que los creyentes debemos de tomar. ¿Cómo? Enfocándonos en Cristo y no en las dificultades. Alegrarse o regocijarse no es un sentimiento, sino una acción. Cuando el apóstol Pablo nos dice aquí que nos alegremos en el Señor, está dando un eco a las palabras que contienen los salmos. Los salmistas nos muestran cómo, y no solo cómo, nos demuestran por qué nos podemos regocijar. Hermanos, es una muy buena disciplina leer la Biblia. Si ustedes se han dado cuenta, cada lunes estamos compartiendo un plan de lectura, en donde viene el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, Proverbios y Salmos. Hermanos, si leemos Salmos, vamos a encontrar cosas maravillosas, que nos van a enseñar cómo y por qué podemos estar regocijados. Aprendamos de algunos de ellos, algunas pequeñas porciones de los salmos que nos dicen cómo y por qué nos podemos regocijar. Salmo 9:2, Nueva Versión Internacional, nos dice: quiero alegrarme y regocijarme en ti. Y luego que dice: y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Hermanos, si llegaras a memorizar este versículo, honra y gloria para Dios, porque te va a ser una gran bendición en tu vida. Quiero que alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre. Yo experimento una gran emoción, una gran alegría cuando estoy cantando alabanzas al Señor. Así que, ¿cómo y por qué debemos regocijarnos? Y la manera es alegrarnos y regocijarnos cantando salmos a su nombre. Una de las maneras principales en las que nos alegramos en el Señor es cantando salmos a su nombre. La alabanza tiene, hermanos, un gran poder. Una de las formas en las que nos podemos alegrar es oyendo música de alabanza y cantando salmos al Señor. Yo le doy gracias a Dios por el grupo de alabanza que durante un mes programan las alabanzas que vamos a interpretar durante los domingos. Pero son muy poquitas alabanzas al mes, comparadas con tantas alabanzas que pudiéramos estar cantando todos los días. Yo recuerdo, y lo recuerdo con cierta nostalgia y tristeza inclusive, porque tenía un hermano en la fe que comentábamos sobre las alabanzas. Y recuerdo que él me decía, imagínense cuánto tiempo hace, porque me decía: yo no tengo ni un cassette. Para los jóvenes que están aquí, los cassettes eran unas cintas metidas en un cartuchito chiquito que nos permitía oír música. Decía: yo no tengo un solo cassette de música de alabanza.
qué triste que él, con los años que tenía, muchos más que yo, de cristiano, no tenía en su propiedad o de su propiedad alabanzas. Era una de las formas como podíamos escuchar alabanzas a través de los cassettes. Ahorita pues ya está difícil. Yo tengo cassette, pero ya no tengo dónde usarlos. Después vinieron los CDs. Y bueno, pues también una oportunidad de donde quiera que estuvieras, poder oír las alabanzas. Ahorita ya tampoco, muchas computadoras tampoco tienen ya cómo reproducir los CDs. Pero ahora hay otros medios. Podemos tener las famosas playlists con puras alabanzas. Y es algo verdaderamente maravilloso. El día de ayer me faltaba afinar un poco el mensaje y llegué a casa y me senté por 3 horas, conectado a unos audífonos, alabando al Señor, sintiendo esa comunión con Dios a través de la alabanza. Y eso hace un gran efecto en nuestro interior y en nuestro exterior como creyentes. Así que una de las maneras principales en las que nos alegramos en el Señor es cantando salmos a su nombre. La alabanza, les aseguro, tiene un gran poder. Este mismo salmo, en el versículo 14 dice: para que las puertas de Jerusalén proclamen tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Hermanos, nosotros siempre podemos regocijarnos en la salvación de Dios. Pase lo que pase a nuestro alrededor, podemos estar gozosos porque Él nos ha rescatado del pecado y nos ha rescatado del infierno. Y por eso nosotros podemos regocijarnos. Nos ha rescatado del pecado y del infierno. Y pregunto, en comparación a eso, ¿qué importancia tienen los problemitas de este mundo? Si podemos regocijarnos en la salvación de Dios. Imaginémonos cuando el Titanic, una nave extraordinaria que los diseñadores decían que ni Dios la podría hundir. Y digo yo, sí, chismosos, porque sí se hundió. Sin embargo, esa nave con lujos, con comodidades, no sé si tenía, dicen, fíjense lo tremendo de esa nave, dicen que el Titanic ahora mismo tiene agua en su alberca. Imagínense ese barco con tanto lujo, con tantas comodidades, se hundió. Sabemos que muchos fueron rescatados en lanchas, que iban ahí en las lanchas, y pues los pasajeros no querían ser parte del menú de los tiburones, y pues aparece una lancha con luz que los empieza a sacar del agua para llevarlos a salvo. ¿Cómo se habrán sentido esos pasajeros? Se quejarían porque la lancha ya no tenía los lujos que tenía el Titanic. Se pondrían tristes porque ya no se podrían meter a la alberca. Más bien se llenarían de gozo, se regocijarían porque habían sido rescatados de una muerte segura. Amados, de la misma manera, del mismo modo, podemos recordar siempre de dónde Dios nos ha sacado. Del lazo, de la esclavitud del pecado. Su salvación nos trae gozo. Tercera porción. Salmo 31:7. Nos habla de otra clase de regocijo y dice: me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción
y conoces las angustias de mi alma. Hermanos, una de las cosas más difíciles es estar solos con nuestras tristezas. Una de las cosas más complicadas y difíciles es estar solos con nuestras tristezas. Pero la realidad, como creyentes, es que nunca estamos solos, porque Dios ve nuestra aflicción y conoce lo que nosotros vivimos. Y no lo conoce de lejos, sino que Él ha vivido lo que nosotros experimentamos. El Señor Jesús ha sufrido en carne propia todas las cosas que nosotros vivimos. Estás triste, acongojado, enojado porque te traicionaron, a Cristo también. Estás triste, acongojado y enojado porque te maltrataron, a Cristo también. Estás triste, acongojado y enojado porque te abandonaron, a Cristo también. Él se identifica contigo porque Él vivió en carne propia lo que nosotros estamos viviendo. Lo conoce de cerca. Podemos regocijarnos en medio de los problemas cuando recordamos el amor de Dios y sabemos que Él nos ve y está con nosotros. El Salmo 51:8 nos habla de otra razón para regocijarnos. Dice: anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Son palabras de David. Este salmo es un salmo de confesión. El rey David la escribió después de su pecado con Betsabé. Reconoció su pecado y reconoció que su pecado le había quitado el gozo. Pero también comprendió que el perdón de Dios le podía restaurar el gozo. Fue un gran pecado y no fue lo único que pecó David. No solo se metió con Betsabé, fueron otros pecados tremendos, pero siempre reconoció su pecado, pidió perdón y se regocijaba con Dios por saberse perdonado. Fíjate bien en esto, amado hermano, hermana. Si has sido perdonado por Dios, puedes regocijarte en su perdón. Al enemigo le encanta acusarnos, pero Dios ya pagó por nuestro pecado. El enemigo está ahí. ¿Ya viste a fulano de uniforme campanario que se sienta hasta adelante, que se sienta en medio, que se sienta atrás lo que está haciendo? Pero Cristo ya pagó nuestros pecados en la cruz. Alguien dijo esto: cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Dios ha cancelado nuestro pecado en la cruz. Podemos entonces regocijarnos en su perdón. Un salmo más, 97:1, nos da otra razón para regocijarnos y dice: el Señor es Rey. Regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas. Hermanos, podemos regocijarnos en la seguridad que Dios reina, que Él es el Rey sobre todos los reyes, el Señor sobre todos los señores. Cuando recordamos que Dios es Rey sobre toda la creación, podemos tener gozo. Su reino es un reino de paz, un reino de alegría. El Salmo 119:14 nos dice:
Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Podemos regocijarnos en los caminos del Señor. El gozo, fíjense, el gozo viene de conocer la verdad de Dios. El gozo viene de conocer la verdad de Dios. Tuvimos el privilegio de ver a muchos niños, 130 niños en el campo de verano, que estuvieron comprendiendo que Dios es la verdad. Y muchos niños, a pesar de su corta edad, tuvieron un cambio. Compartí el viernes en la noche de oración y en la mañana en el primer culto que mi nieta de 5 años, siempre pedía orar por los alimentos. ¿Quién va a orar por los alimentos? Yo. Y decía, Señor, bendice los alimentos. No, decía, Señor, gracias por los alimentos, amén. Señor, gracias. Todos los días decía, Señor, gracias por los alimentos, amén. Pero después del campo de verano, dice, yo quiero orar por los alimentos. Y dice, Señor, bendice estos alimentos. Te damos gracias. Y te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Un niña de 5 años, que empieza a captar que nos regocijamos de lo que Dios es, de la verdad de Dios. Podemos regocijarnos en los caminos del Señor. Y el gozo viene de conocer la verdad de Dios. Y escuchen esto, amados hermanos. Cuando nos alejamos de su palabra, cuando la hacemos a un lado, cuando la ignoramos, entonces la preocupación nos abruma, nos invade. Cuando dejamos de leer su palabra, cuando no la escudriñamos, cuando no la memorizamos, la preocupación nos abruma. En cambio, cuando nos metemos en la palabra, cuando la leemos, la releemos, la estudiamos, la memorizamos, sentimos gozo, un gran gozo. Entonces, amados hermanos, no se pierdan el gozo de vivir en la palabra de Dios. Esto nos lleva al séptimo y último salmo que vemos hoy. Salmo 119, 162. Yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas, muchísimas promesas, que yo pienso que sería casi imposible aprendernos todas las promesas de Dios, porque quien las ha contado ha llegado a la cifra de 7,000 y dice, son más de 7,000. Más de 7,000 promesas que Dios nos ha dado. Así que Dios nos ha dado esas grandes y maravillosas promesas. Cuando hacemos memoria de ellas, esto nos trae gozo en nuestro corazón. Memoriza las promesas de Dios. Recuérdalas porque traen gozo al corazón. Y como hemos visto, el gozo es una acción. Alegrarse o regocijarse no es un sentimiento, sino una acción. De los salmos hemos visto razones y maneras de alegrarnos, pero también tenemos que aclarar de dónde viene el gozo. ¿De dónde viene el gozo? Y el gozo es del Señor, no de las circunstancias o de las cosas del mundo. Filipenses 3:1 nos dice, por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. Salmos 4:7 dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan del trigo y el vino y la abundancia. Miren, es bueno disfrutar de los alimentos, ¿verdad? Ya es 1:16, ya estamos pensando dónde ir a comer,
¿Qué le vamos a pedir a la esposa que guise? ¿No? Bueno, ¿a dónde las van a llevar a comer? Ya empieza a hacer hambrita. Es bueno pensar y disfrutar de los alimentos, pero Dios nos da una alegría que supera la felicidad que nos da una buena comida o una alacena llena. Esa alegría la encontramos, y esa alegría que encontramos en Dios es nuestra fortaleza. Cuando el pueblo de Dios, pon atención en esto también, cuando el pueblo de Dios regresó a su tierra después del exilio de Babilonia, se reunió para escuchar la palabra de Dios. Durante toda una mañana el pueblo escuchó atentamente la lectura de la ley. ¿Qué es lo que había pasado? Estaba regresando a su tierra después del exilio. Cuando oyeron las palabras de Dios, comenzaron a llorar, y a llorar, y a llorar. Se dieron cuenta que habían fallado, se habían dado cuenta que habían desobedecido. ¿Cómo crees o cómo creemos o cómo creen que reaccionó Nehemías, el líder que tanto había luchado con ellos? Probablemente les dijo: esto les pasa por rebeldes, hasta por fin que se dan cuenta de lo que han hecho, chillones. No. Tal vez nosotros podríamos haber reaccionado de esa manera, pero no es lo que hizo Nehemías. Nehemías dijo algo más poderoso, hermoso. Nehemías 8:10 dice: luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y luego dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. No estén tristes, porque el gozo de su Señor es su fortaleza. Es bueno sentir tristeza por los pecados. Es bueno sentir tristeza por los pecados. Si esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, pero no es bueno quedarnos sumidos en la tristeza. Lo que nos mueve, la fuerza motora de nuestra vida cristiana otra vez es el gozo en el Señor. No nos podemos quedar ahí lamiendo nuestras heridas. El gozo es nuestro motor, el gozo en el Señor, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestros dolores. Algunas personas creen que el creyente debe de vivir triste y agobiado todo el tiempo por causa de su pecado, que siempre debemos estar lamentándonos porque somos muy malos. Pero en cambio la Biblia nos dice que siempre debemos estar gozándonos, porque nuestro Dios es bueno. La fuerza motora de nuestra vida cristiana no es la culpabilidad, sino el gozo. Ahora, ¿cómo podemos alimentar el gozo que Dios pone en nosotros? Te preguntarás: ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para alimentar el gozo que Dios pone en mí? ¿Cómo puedo regocijarme todos los días? Fíjate bien, por favor, no trates de aparentar lo que no sientes. No finjas.
Más bien toma las acciones que te llevarán al regocijo. Y te menciono ya para terminar 3 cosas específicas que te ayudarán a vivir en gozo. En primer lugar, llénate de alabanzas al Señor. Llénate de alabanzas al Señor. Satura tu mente, todo tu ser en alabanzas. Te aseguro que el día lo verás diferente, por más gris que pudiera haber amanecido. Satúrate de alabanzas al Señor. Aunque no tengas ganas de hacerlo, las alabanzas tienen un gran poder para transformar nuestros sentimientos. Yo a la verdad no sé cuántas veces me he sentido a punto de desganarme, de frustrarme por algo. Pero una canción de alabanza vuelve a levantar, me vuelve a levantar. Primer cosa, regocíjate alabando a Dios. Regocíjate alabando a Dios. En segundo lugar, recuerda cada día lo que Dios ha hecho por ti. Dile a Dios: gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que me has amado, por lo que me sigues amando a pesar de lo que soy. Es más, hermano, predícate a ti mismo el Evangelio. Predícatelo para ti mismo. Piensa en lo que tú serías sin Cristo. ¿En dónde estarías sin Dios? Medita en la cruz y en lo que Él hizo allí. Habla con otros acerca de lo que Jesús hizo por nosotros y por lo tanto regocíjate en el Evangelio de la salvación. Y en tercer lugar, recuerda sus promesas. Sumérgete en la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. Escribe una promesa en una tarjeta. Ponla en tu celular. Memorízala. Ve lo que Dios te dice a través de esa promesa. Separa tiempo para leer tu Biblia. Su palabra transforma nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y por tanto regocíjate en la palabra. Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios nos da su gozo. Ahora nos toca alimentar ese gozo para avanzar hacia la meta que Dios tiene para nosotros como iglesia, como familias, como padres, madres, hijos, abuelos. Caminemos en gozo, caminemos en el poder de Dios. ¿Y cómo concluir? Regocíjense en el Señor. Es una clave fundamental para la vida cristiana. A medida que enfrentamos desafíos, porque los vamos a enfrentar, a medida que enfrentemos pruebas, porque las vamos a enfrentar, podemos estar seguros de que nuestro gozo en Cristo es la fuente de nuestra fuerza y de seguridad. Sigamos el consejo del apóstol Pablo a los filipenses y hagamos del gozo en el Señor una parte integral en nuestra vida diaria, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos para vivir con propósito, para vivir con paz. Amén. Demos gracias a Dios orando. Poderoso Padre, Dios bendito, Santo Señor, esta iglesia, Señor, se regocija en ti. Señor, gracias, porque hoy has puesto una sonrisa en nuestros corazones. Porque sabemos que tú eres el Señor y nuestra confianza
está en ti, en medio de lo que estamos viviendo, hasta en los aspectos más desafiantes de nuestra vida. Esta iglesia, Señor, se regocija en el nombre poderoso de tu Hijo y nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Así que levantémonos y alabemos al Señor.